Listo. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, esperando que tengan una excelente semana. Esta sería nuestra última clase de la semana. Voy a compartirles pantalla del material de trabajo. Me permiten unos minutitos para que se pueda compartir. Ya, ¿se puede visualizar? Sí, Listo. Vamos a ver en esta unidad número 1 lo que es el movimiento. ¿Ya? Vamos a ver un poco de los contenidos, qué es lo que contenemos en esta unidad. Nos dice que tenemos tres contenidos y estos a su vez se dividen en subcontenidos. ¿Qué es el movimiento? Movimiento y reposo, posición y trayectoria y desplazamiento y distancia recorrida. Segundo tema, la rapidez en el cambio de la posición. Tenemos dos subtemas, velocidad media y velocidad instantánea, movimiento rectilíneo uniforme. El tema número 3, cambios de velocidad, aceleración, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento circular uniforme. Estos son los temas que vamos a tratar en esta unidad, así que por favor, si necesitan con anticipación investigar o algo, pues lo pueden realizar. Las noticias. En el mundo del atletismo, en el 2009, el jamaicano Usain Bolt estableció un nuevo récord mundial al correr los 100 metros lisos en 9,58 segundos. También fijó una nueva mejor marca para las 2000 metros lisos al correrlos en 19,19 segundos. En los 100 metros lisos, los atletas parten del reposo y aceleran de forma que su velocidad aumenta literalmente durante los 3 primeros segundos, hasta alcanzar una velocidad máxima que suele mantener constante hasta el final de la carrera. ¿Qué es o qué significa cuando el atleta parte del reposo? ¿Qué significa el reposo? ¿Qué se imagina que significa el reposo, Paula? que, que cuando uno hace un tipo de deporte, uno tiene que tomar por lo menos 5 minutos de descanso para poder volver a tener las mismas energías. Ya, más o menos sí entendí lo que me quiso decir, pero lo que es el punto de reposo es cuando el cuerpo no está en movimiento o el móvil no está en movimiento, en lo que se refiere a la física, ¿no? Entonces, eso es cuando está en reposo, cuando no tiene ningún movimiento. El momento que se empieza a mover sale del reposo. Esto pasa en cualquiera de los móviles. A veces parte del reposo, a veces parte con una aceleración distinta, pero ya depende del tema que estemos tratando. En el caso de aquí dice que parten del reposo. Rubí, buenos días, por favor, ayúdeme encendiendo la camarita. Entonces, como parte del reposo, nosotros sabemos que tiene una velocidad inicial que, Claro. Descansando un poquito, que recién vaya a tomar café viejo. Estoy viviendo para hablar en medio, estoy viviendo. ¿qué velocidad inicial tiene? Es que ahorita estoy aquí en la casa, yo me he hecho un rato y el trabajo me está esperando, porque me falta poco, me faltan dos En tramos. este caso, la velocidad inicial sería cero, porque no está haciendo nada, o sería en este caso nula. Pero No, como de tiene una cero, velocidad inicial de cero, entonces es porque el cuerpo pasó a reposo. Ya estuvo en reposo todo el tiempo. ¿ah? Listo, chicas. Claro, porque ya Vamos a es que seguir. parte de animales que están ahí en otro complejo. Ya pues por lo mínimo le aguanta por un mes y medio, y ahí el otra Rubí, vez, ¿tuvo pero no algún puede. problema al ingresar a la plataforma o a clases, tal vez? Sí, profe, ¿sí me escucha? Sí. Es que lo que pasa es que tenía que conectar todo este poco de cables y no sabía que los tenías desconectados. Ah, ya, ya, ya. No, me refería tal vez del link. Lo que pasa es que un No, alumno, él escribió a la coordinadora diciendo que no encontraba el link de clases, que si no sabía que si teníamos o no clases. ok. Y realmente por eso les estaba preguntando tanto a Paulette como a usted si es que tuvieron algún problema o no se visualizaba. Eso era, No, chicas. no tuve ningún problema. Sí, ella tiene que llevar la Gracias, ventaja, chicas. que ella la Vamos a ver, ¿qué es el movimiento?
Ya, para ponerle en contexto, Rubí, esta es la unidad número 1, ¿no es cierto? Ya habíamos acabado la anterior y lo que vamos a ver es el movimiento. Tiene varios subtemas que usted lo puede observar en el libro de las clases que ya están puestas. Y vamos a empezar con lo que es el movimiento. Estábamos hablando de que había un atleta que partía del reposo y explicaba cómo más o menos ellos hacen atletismo o corren a una cierta distancia y van cambiando su velocidad. Vamos a ver lo que es el movimiento. A menudo hablamos de un tren de alta velocidad o de un auto que está parado. Vamos a ver que en el movimiento, como se describe, movimiento y reposo. Un espectador que está en la vereda y ve pasar a los ciclistas de una carretera, asegura que están en movimiento. Pero, ¿qué diría un ciclista respecto a uno de los compañeros que permanecen junto a él? Seguramente afirmará que su compañero no se mueve de su lado. Para describir un movimiento debemos tomar como referencia otros cuerpos que consideramos fijos. Estos cuerpos constituyen un sistema de referencia. Nosotros ya hablamos, recuérdenme, ya habíamos hablado del punto de referencia. Sí, Sí, ¿no es cierto? Estamos bien claros en lo que es un punto de referencia. Ya, ahora sí. respondamos, como ya tenemos bien claro, ¿qué diría el ciclista respecto a uno de sus compañeros que permanecen al lado de él? ¿Ya? Los dos, imaginémonos que nosotros somos espectadores, estamos en una vereda, imaginemos una carretera y que empiezan a pasar ciclistas, ¿no es cierto? Yo, como estoy en mi punto de reposo cero, es decir, estoy parada, o sea, no me voy a mover ni nada, yo tomo en cuenta que eso se está moviendo, o sea, los ciclistas se están moviendo. Pero, ¿qué diría la persona que está al lado? Es decir, el ciclista. Yo soy un ciclista, estoy en movimiento y tengo un compañero que es otro ciclista. ¿Qué diría yo con respecto a mi compañero? No, todavía no, ayer yo vi los ¿Está animales. en movimiento o no está en movimiento? Claro que sí está en movimiento porque es un ciclista. Ya, pero usted tomaría en cuenta eso, que está en movimiento. Verán que los dos están en la misma velocidad, van a la misma velocidad. Es lo que yo les ponía como ejemplo, dos trenes. Cuando existe una, bueno, creo que donde ustedes viven todavía no existe lo que es el metro, ¿no es cierto? Pero aquí en Quito ya hay el metro y cuando nosotros nos subimos la primera vez y pasaba que en los túneles era totalmente oscuro, pasaba el tren en que yo estaba viajando de un lado y el otro del otro lado. Pero como estábamos a oscuras, no sabíamos cuál de los dos trenes estaban en movimiento, ¿ya? Entonces pasaba la una a la misma velocidad que la otra y pasa que nuestra mente piensa que eso está, cualquiera de los dos está en reposo o nosotros estamos en ese caso en reposo. Hay ese tipo de confusión. Por eso existe que nosotros debemos considerar un punto fijo para saber cuál es el movimiento de cuál. Incluso pasan las paradas, cuando los dos llegan a la misma parada, no se sabe si uno está yendo y el otro está viniendo, o se están moviendo los dos, o el uno se está moviendo y el otro no. Uno se da cuenta cuando ya el otro tren pasó y nosotros nos quedamos ahí, o nosotros pasamos y el tren se quedó ahí. Entonces ahí recién damos a entender de que cuál estaba en movimiento. Es lo que pasa con el ciclista. El ciclista está en su punto y pues solo regresa a un lado. Claro que él sabe que está en movimiento porque él está en movimiento, pero más allá que va haciendo hacia atrás, por ejemplo, ya se va quedando hacia atrás del compañero, uno no se sabe si es que sigue en movimiento y lo único que hizo fue como frenar un poquito o ya se empieza a quedar atrás porque está frenando totalmente. Entonces, para eso existe el punto de referencia. ¿Cuál es la importancia del punto de referencia? Por ejemplo, como yo estaba en la vereda, yo sabía que estaban en movimiento. Y si algún ciclista se atrasa, yo sé que va a seguir en movimiento. Pero si mi punto de referencia soy yo, que estoy en movimiento, entonces me voy a confundir en ver si es que mi compañero o no está en movimiento. ¿Ya? Hasta aquí, ¿está entendido? Hay que Ya, chicos. cambiarla casi En el estudio del porque movimiento se utiliza en muchos campos de la ciencia y tecnología. Por ejemplo, en astronomía, meteorología, balística, en la recreación de los accidentes de tránsito, en el estudio de los desbordamientos de los ríos, en biomecánica, en la ingeniería mecánica y en la industria aeronáutica y aeroespacial. Se aplican ecuaciones de movimiento. Por ejemplo, ¿cómo se va a aplicar el movimiento en algún accidente de tránsito? ¿Quién me dice? ¿Cómo yo aplico ahí las ecuaciones de movimiento? ¿Qué tiene que ver ahí en el accidente de tránsito? Para saber cuál fue el que chocó con cuál. ¿Ya a cuánta velocidad iba?
¿no es cierto? A cuánta velocidad venía para que haya ese tipo de choques, ¿ya? Llamamos sistema de referencia a un cuerpo de referencia, un sistema de coordenadas asociados a él e instrumentos de medición del tiempo. Ya en el caso de lo que es el tránsito, pues tenemos nuestras cámaras de seguridad, que algunas ya vienen con este sistema de medición del tiempo. Ya podemos observar a cuántos kilómetros por hora venía y por eso pasó el accidente. Ya, o quién tenía la culpa con quién, o a cuánta velocidad venía el uno y cuánta velocidad venía el otro. Ya. Por eso es muy importante. Se dan cuenta que la física sí es importante en muchas áreas profesionales. ¿Ya? No solo es para lo que damos clases o algo, sino que simplemente esta es la base para cualquier carrera que ustedes vayan a escoger, hasta en la vida diaria. Nosotros podemos, por ejemplo, Paula dice, yo voy a ser profesora de lengua o voy a ser abogada que no conlleva muchos números, ¿ya? Pero tendrá que defender a alguna persona que tenga un accidente de tránsito y tiene que saber todo ese tipo de problemas, ¿no? Tiene que saber hasta el mínimo detalle para poder entender lo mismo. Si yo soy profesora de lenguaje, voy a la escuela rápido, rápido, rápido y me pegué un choque, ¿ya? Entonces, para todo eso nosotros debemos saber, no solo para ser profesionales, sino que también en la vida diaria, porque sí es muy esencial. Así el ciclista cambia su posición respecto del espectador, pero no lo cambia respecto a su compañero. Un cuerpo que está en movimiento sí cambia de posición con respecto al sistema de referencia, es decir, ya mi sistema de referencia no va a ser la persona que ya está en la vereda, sino que ahora mi compañero, ¿ya? En caso contrario, decimos que está en reposo. Los cuerpos capaces de desplazarse reciben el nombre de móviles. Ya lo que yo les había comentado, que todos los cuerpos se van a llamar móviles. Pero todo depende de mi punto de referencia. Si yo estoy corriendo en el parque, Paulette está sentada a un lado, no se mueve, pero Rubí está corriendo casi al lado mío, ¿ya? El punto de referencia de Paulette, ¿qué va a hacer? Que nosotras, Rubí y yo, estamos en movimiento, ¿no es cierto? Pero si Rubí me ve del otro lado, va a saber que yo estoy en movimiento, pero al momento que yo me empiezo a trazar, ella no va a saber si es que yo me estoy parando o ya me quedé quieta, o si yo estoy en movimiento, o si ella no está en movimiento, o ella es la que está parando, ¿ya? Entonces, mucho depende del punto de referencia que yo escoja, ¿ya? Por lo general, el punto de referencia se escoge con algo que no se mueva mucho, ¿ya? Por ejemplo, en este caso yo les ponía ayer el ejemplo de los árboles, de los semáforos, nosotros tenemos todavía los postes de luz. En España, pues ya no se podrá escoger como punto de referencia postes de luz porque ya no hay, ¿no? Pero lo que sí es un arbolito, un semáforo, puede ser algo que yo considere que esté quieto para yo saber que ese móvil está en movimiento, ¿ya? La relatividad, perdón, del movimiento. Fíjate en el movimiento que es muy relativo, ya que el estado de movimiento en reposo de un cuerpo depende del sistema de referencia elegido, lo que yo les comentaba, depende de lo que yo escoja como sistema de referencia. El cartel en reposo respecto a un sistema de referencia situado en la estación, un pasajero del tren observa que el cartel se mueve. El cartel está en movimiento respecto a un sistema de referencia situado en el tren. Déjenme seguir bajando. Ya, veamos un pequeño ejemplo antes de que yo preguntarles un ejemplo a ustedes. Dice que Juan, en una parada de autobús, el vehículo número 4 pasa sin detenerse a una velocidad de 40 kilómetros por hora. El sistema, perdón, si estamos situados el sistema de referencia en Juan, ¿el autobús número 4 está en reposo o en movimiento, chicas? En movimiento, ¿Por qué? porque va a 40 kilómetros de velocidad. Ya, pero si yo soy el punto de referencia es porque yo estoy quieto, yo me doy cuenta que está quieto, pero si yo estuviera dentro del bus, Estaría en reposo, porque, o sea, no lo estoy viendo si va en movimiento. ya, yo estaría en reposo, pero el autobús estaría en una posición de velocidad porque está yendo a 40 kilómetros con hora, pero yo no me daría cuenta si está en movimiento o no hasta ver un punto de referencia, que en este caso sería un cartel, sería un semáforo
o algo así. El punto de reposo es cuando nosotros estamos de acuerdo y todos estamos observando algo que verificablemente esté en reposo. Ya, en el caso de Juan, Juan está en reposo porque se puede haber sentado en el autobús o en el auto, o en la parte de afuera está en reposo, claro está, pero el carro no está en reposo. ¿Ya? Ahora que yo lo Está tome aquí. así porque no tengo un punto de referencia fijo, pues es muy diferente. ¿Se dan cuenta cuál es la importancia de que escoger bien el punto de referencia? ¿No es cierto? Vamos ahora. Si dentro del autobús número 4 se encuentran María y situamos el sistema de referencia en en el vehículo, María verá que Juan está en reposo o en movimiento, refiriéndose a que Juan estaba afuera. ¿Qué dicen ustedes? Que desde su punto de vista, o sea, desde el punto de María, Juan estaría en movimiento. Ya. Recuerden que María está en el auto y Juan está en la parte de afuera. Sería, Ujú. Entonces, estaría viendo que María está en reposo. no, María está en movimiento porque está dentro del auto. Ah, sí. Y Juan está en reposo. Ajá. Entonces quiere decir que Juan está viendo que María se está moviendo, ¿no es cierto? Ujú. Pero Estaría en María verá que movimiento. Juan está en reposo. Quiere decir que es del punto de referencia de ella, que Juan está sentadito ahí, entonces quiere decir que ese es mi punto de referencia y sé que me estoy moviendo con el vehículo porque Juan está sentado ahí. ¿Ya? ¿Hasta aquí está entendido? Sí. Ya. Sí. Vamos a poner unos dos ejemplos que vengan de parte de ustedes para saber si es que está entendido de parte y parte, ¿ya? O escojan el de aquí, esta actividad que dice como un ejemplo, ¿no? Que tenemos las dos situaciones, la situación de Juan y la situación de María. Lo mismo van a hacer ustedes en este momento. Se van a imaginar una situación, me la van a plantear y vamos a ver si es que está entendida hasta aquí la clase, ¿ya? Vamos primero con Paulette. Plantéese una situación parecida a la de la actividad. A ver. Pero sí se puede uno, como le explico, tomar los ejemplos que están aquí para poder uno Aquí como hacer el ejemplo, ejemplo. pero usted puede hacer su propio ejemplo. Ah, ya. Que Luis va en un taxi y va a 30 kilómetros de velocidad de hora, Por hora, kilómetros por hora. kilómetros por hora, ya. Y que, a ver, profe, déjemelo plantear bien, a ver. Ya. Rubí, tal vez usted está lista. No estoy segura, pero voy a intentarlo. Ya, inténtelo. Porque sí la entendí, pero me... Ya. A ver, como que... Vamos a poner el nombre. Como que Carlos patinando. Esté patinando por la calle. Entonces, él ve a otra persona sentada en una silla de un parque. Entonces, como Carlos, que creo que se llamaba el que estaba en patines, Sí, ve al que está sentado en la silla del parque. El que está sentado en la silla del parque es su punto de referencia porque así sabe que él es el que se está moviendo. Porque el que está sentado en el parque está en reposo. ya. Y de la Y, el- perspectiva del que está sentado en el parque, y desde la perspectiva del que está sentado en el parque, el que está en movimiento, o sea, él está en reposo y el que está en movimiento es el de los patines. ya. Entonces, ¿cuál sería el punto de referencia? ¿Y cuál sería el El, móvil? el punto de referencia sería el que está sentado en el parque y el móvil el que está con los patines. Carlos. Ya. Sí. Listo. Gracias, Rubí. Excelente. Vamos con Pauledo. Ahora sí, plantéele bien y me dice. A ver, que Luis va en un taxi Ujú, y que a, a Fernanda sentada en una parada de autobús. Ya. El punto de referencia sería Fernanda porque Luis va en movimiento. ujú.
Ya. Y Y ya. Listo. ahí, Sí está bien. Ya, en este caso, Luis es mi móvil porque es un cuerpo que está en movimiento y Fernanda es el punto de referencia. Ahora, de la visión de Fernanda, puedo decir que Luis está en movimiento, pero de la visión de Luis, Fernanda es mi punto de referencia para saber que sigue en movimiento mi taxi. ¿Ya? Así está. Listo, chicas. ¿Están entendido? Excelente. Posición y trayectoria. Para describir el movimiento de un cuerpo necesitamos conocer la posición que ocupa en cada momento. Una posición de un móvil en un instante determinado es el punto del espacio que ocupa en el instante. Quiere decir que antes hablábamos de un carro a 40 kilómetros por hora, ¿ya? Mi posición va a ser, primero, en mi posición inicial, que el carro en algún momento empezó por el punto cero, velocidad inicial, y fue a 40 kilómetros por hora. Quiere decir que a 40 kilómetros seguía haciendo mi posición. ¿Ya? Como sistema de referencia utilizaremos un sistema de coordenadas y la posición del móvil tendrá dada por su vector posición. Veamos, un vector es un segmento orientado. Los elementos de un vector son el módulo, dirección y sentido. El módulo, que es la longitud del vector, que coincide con el valor numérico de la magnitud que representa y se simboliza por una B, dos rayitas de lado y una flechita hacia la derecha, o por una B minúscula. La dirección es la de la recta, que se representa por una R minúscula y una flechita hacia la derecha pequeña en la parte superior, que contiene el vector. Sentido es el determinado sobre la recta R al ir del origen A hasta el extremo B. Se indica mediante una flecha del vector. Veamos cómo sería un pequeño ejemplo de esto. Ya, tenemos el módulo, que es la distancia recorrida de un punto a otro punto. Bueno, la longitud se puede decir. La dirección que vamos a saber para dónde está yendo, porque yo no sé si mi taxi está yendo hacia arriba, está yendo hacia abajo, si está yendo hacia la izquierda, si está yendo hacia la derecha. El sentido es determinado por el punto A y B, que nosotros sabemos que es una flecha, este quiere decir que va hacia arriba. El módulo es este, el vector y la dirección. Vamos del sistema de coordenadas. Cuando el móvil se mueve en línea recta, elegimos como sistema de referencia un eje de coordenadas que coincida con la recta sobre la que se mueve. La posición P en un instante determinado vendrá dada por el vector posición, que une al origen cero con el punto P. Ya quiere decir que tenemos uno cuando el móvil se mueve en línea recta del 0 a P y es por lo general en X. ¿Ya? Se representa por lo general paralela o igual que X. Si el móvil se mueve sobre un plano, podemos elegir como sistema de referencia dos ejes de coordenada. Del mismo modo, la posición en un instante determinado vendrá dada por el vector posición, que une el origen cero con el punto P. En el caso de este, ya hay otro tipo de movimiento porque ya se ocupa Y y X. ¿Qué pasa aquí? El movimiento puede empezar desde cero o no puede empezar y tiene un movimiento que varía, ¿ya? Ya no va a ser una línea recta ni nada, ya no va a ser constante, sino que va a variar. Entonces, aquí ya varía qué módulo, dirección y sentido también. Entonces, tomemos dos en cuenta cuando se refiere a sistema de coordenadas. Tenemos el uno y tenemos el otro, que el uno es recto y el otro móvil se mueve sobre un plano, ¿ya? Pero no es del mismo modo que como sería, por ejemplo, en la posición P. Ustedes ven aquí que si es que fuera del mismo modo, pues sería una línea recta desde P, ¿no es cierto? Perdón, esto no está tan recto, pero me entienden. Pero como no está recto, pues esto tiene un movimiento hacia abajo, puede ir hacia arriba y puede ir hacia abajo. Ya no tiene una misma constancia del movimiento P que a diferencia de la recta. Hasta aquí está entendido, chicas. sí. Ya. Llamamos trayectoria a línea imaginaria formada por los sucesivos puntos que ocupan un móvil en su movimiento. Si un móvil está en reposo respecto al sistema de referencia que hemos escogido,
Su posición no varía con el tiempo, pero sí está en movimiento. Su posición irá cambiando. Quiere decir que mientras parece, por ejemplo, yo estoy parada de este lado, Paula o Rubí están paradas del otro lado, pues yo puedo observar que estamos en reposo porque no nos vamos a mover a ningún lado, simplemente estamos sentados, ¿no es cierto? Y siempre va a seguir así, así yo sea mi punto de referencia, siempre va a seguir así. El momento que yo ya me pare y me vaya, mi punto de referencia, que en este caso puede ser Paula o Rubí, ustedes se van a dar cuenta que yo ya me moví. Ahí cambiaría la trayectoria y el movimiento, ¿ya? En el caso de que todavía no me mueva, pues la trayectoria seguiría siendo la misma. Listo, chicas. Eso es con respecto al día de hoy. Creo que no está nada complicado, no está difícil. Creo que está bastante fácil para lo que es empezar la unidad número 1 y ingresar ya más a lo que es materias de física. Entonces, me parece que está totalmente entendida la clase del día de hoy, ¿verdad? No está Sí, profe. complicada o tienen alguna preguntita. No, profe. Todo está clarito. Ya, coméntenme cómo se les ha hecho la materia. ¿Se les siguen viendo como fea o ya se está haciendo un poquito arreglar o hacer querer? Cuenten. Ya, yo ya estoy comenzando a entender ya. ¿Ya, Rubí? Yo por ahí estoy intentando entender un poquito más porque tengo problemas con esa cosa de la materia de matemáticas y todo eso que tenga que ver con números. Sí, ese es Ya, mi único problema. no se preocupe, pero aquí estamos para seguir aprendiendo. Yo estoy tratando de que ustedes entiendan de mejor manera la física y pues puedan quererlo un poquito más. Ahora, con respecto a matemáticas, sí no sé, pero les comento que matemáticas es como la base de la física. ¿Ya? Entonces, si es que no entiendo un poquito matemáticas, pues, por ejemplo, en matemáticas les van a dar ustedes, me parecen integrales, o me parece que van a ser eh, algunos problemas con operaciones de una o dos incógnitas de primer grado, de segundo grado. Y nosotros aquí en química también aplicamos eso, con la diferencia de qué, de que tenemos problemas y tenemos que resolver sabiendo las fórmulas. Recuerden que física, la mayoría de las cosas que se les da, eh, la teoría es bastante entendible. Lo que ya se les viene, me parece, a complicar un poco son cuando empezamos a aplicar fórmulas, ¿ya? En las fórmulas simplemente es reemplazar. El momento que yo ya reemplazo y tengo una familiarización con la jerarquía de operaciones, lo demás se me hace más fácil, ¿ya? Hay una que otra que pues simplemente se aplica a otro tipo de temas, como por ejemplo las integrales, ¿ya? Entonces, pero todo viene de la mano con qué? Matemáticas. Entonces, chicas, a poner atención a la profe de matemáticas para que física se les haga un poquito más fácil, ¿ya? Esperando que se encuentren súper bien, que les vaya súper bien y nos estaríamos viendo la próxima clase, chicas. Harán las actividades antes de que se les acabe el tiempito y cualquier situación, por favor, me escriben a la plataforma, chicas. Si así no les aparezca el link, no les aparezca el libro o está mal algo, ustedes me escriben directamente a mí en la plataforma. ¿Ya? Para yo poder ese mismo rectificarlas ese mismo momento. A veces cuando les dicen a la coordinadora académica, a veces acaba la hora de trabajo o ya no me encuentro a la mano con la computadora y ya no les puedo corregir en ese mismo instante. Pero el momento que ya me dicen directamente, a mí me notifica, yo puedo en ese mismo instante rectificarles. Así que revisarán con tiempo, me avisan. Ruby, ¿me iba a decir algo? Sí, ¿cómo yo le puedo escribir desde la plataforma? Es que eso no sé. A ver, lo que pasa es que yo tengo aquí la plataforma de, a ver, déjeme buscar. A ver, Rubí, su apellido, Ramírez, Ramírez Franco. déjeme le busco y le escribo para que usted le tenga, ¿ya? Para que no se le haga complicado. Profe. A usted también, ya le escribo. A ver, déjeme buscar.
A ver, les voy a anotar y les voy a escribir más tardecita porque ahorita no me parece. Listo, chicas. Entonces, yo ya les mando un puntito de mensajito o algo así y ya le tienen ahí. Porque igual pueden buscar en la plataforma mismo, buscan mi nombre y le ponen escribir por interno, ¿ya? O al privado. Y de ahí ya se manda el mensaje y eso es todo. Sino que ahorita como estoy con varias páginas abiertas, supongo que no me sirve muy bien, está hace rato cargándose. Eso es, chicas. Entonces, y en la tardecita ya por favor revisarán sus notas, que algunos ya están calificados, otros no, entonces todavía me falta. Entonces ya en la tardecita estaría completado todo, ¿ya? Eso, chicos, con Ok, respecto al pues. día de hoy, cuídense que les vaya súper bien y ya pueden nomás desconectarse de la reunión. Chao, chicas. Gracias. Profe. Chao, chicas.